Los deportes siempre han sido más que simples juegos. Encienden la pasión, fomentan la disciplina y revelan la fuerza tanto del cuerpo como de la mente. Para muchos, son una búsqueda de la gloria, una plataforma para la competencia o una prueba de límites. Pero para quienes creen en Dios, los deportes tienen un significado aún más profundo, se convierten en una vía para reflejar el carácter de Dios y glorificarlo. A lo largo de la historia, los atletas han utilizado sus habilidades para honrar su fe. Desde el compromiso inquebrantable de Eric Liddell con sus creencias durante los Juegos Olímpicos hasta los atletas modernos orando en el campo. Estos momentos nos recuerdan que los deportes pueden trascender lo físico y entrar en el ámbito espiritual. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo tú, como atleta o entusiasta de los deportes, puedes integrar la fe en tu camino? ¿Cómo puede un juego o una competencia convertirse en un testimonio de la gracia y la bondad de Dios? Ya seas un atleta profesional, un jugador de fin de semana o alguien que simplemente disfruta viendo deportes, los principios siguen siendo los mismos. Hoy exploraremos 5 formas poderosas de honrar a Dios a través de los deportes, formas que van más allá de los marcadores y los trofeos para dejar un legado duradero de fe. Descubramos cómo cada práctica, juego y momento de victoria o derrota puede convertirse en un acto de adoración. En el gran tapiz de la experiencia humana, pocas cualidades brillan tanto como la integridad. Es una virtud que ancla el alma, una luz que guía en momentos de tentación y un testimonio de la fe de quienes se aferran a los principios de Dios. Para los atletas, que a menudo son el centro de atención y se ponen a prueba no solo por desafíos físicos sino también morales, la integridad se vuelve aún más importante. No se trata simplemente de seguir las reglas, se trata de encarnar la rectitud en cada acción, incluso cuando el mundo no está mirando. La Biblia capta la esencia de la integridad en Proverbios 11:3, la integridad de los rectos los guía. Este versículo simple pero profundo revela el poder transformador de vivir con claridad moral. La integridad, en esencia, no es una mera adhesión a normas externas sino un reflejo de un compromiso interno con la verdad de Dios. Es un corazón que late alineado con los valores divinos, uno que prioriza la rectitud sobre el reconocimiento y la fidelidad sobre el éxito fugaz. Para los atletas, la presión por rendir a menudo crea un terreno fértil para el compromiso. El rugido de la multitud, el atractivo de la fama y el impulso insaciable por ganar pueden oscurecer el llamado más elevado de la fidelidad. Imaginemos a un atleta al borde de la victoria, enfrentado a una decisión que podría asegurarle el triunfo a través de la deshonestidad. Quizás sea una falta que nadie notó, una lesión fingida para sacar ventaja o un reclamo exagerado para robarse el protagonismo. Estos momentos no son solo desafíos del juego, son pruebas de carácter y de fe. En esos momentos, la integridad exige más que el mero cumplimiento de las reglas, exige un compromiso inquebrantable de honrar a Dios. El atleta que elige la justicia sobre la falsedad demuestra un coraje raro y hermoso, que trasciende las recompensas temporales del juego. Esta elección, aunque a menudo pasa desapercibida para los demás, nunca está oculta a los ojos de Dios. Es en estas decisiones silenciosas e inadvertidas donde se revela el verdadero espíritu de fe. La historia nos brinda poderosos ejemplos de atletas que han elegido la integridad por encima de la conveniencia, incluso a un gran costo personal. Una de esas historias es la de Eric Liddell, el medallista de oro olímpico cuya fe inquebrantable sigue inspirando a generaciones. Liddell, un cristiano devoto, se negó a competir en domingo debido a su convicción de honrar el sábado. Para muchos, la decisión parecía poco práctica, incluso tonta. Sin embargo, para Liddell, fue un acto de obediencia a Dios, una negativa a comprometer sus valores por la aclamación mundana.
La elección de Liddell le costó la oportunidad de competir en su prueba más fuerte, los 100 metros, una carrera que era favorito para ganar. Pero en lugar de lamentarse por la pérdida, confió en el plan de Dios y centró su atención en una carrera diferente, los 400 metros. Contra todo pronóstico, no solo compitió sino que ganó la medalla de oro, rompiendo el récord mundial en el proceso. Su historia es un testimonio vivo de la verdad de que Dios honra a quienes lo honran. El legado de Liddell nos recuerda que la integridad no se trata de asegurar victorias en marcadores terrenales, se trata de vivir una vida que glorifica a Dios. La esencia de la integridad reside en su fuerza silenciosa. No busca aplausos ni reconocimientos, sino que se mantiene firme ante la adversidad. Para el atleta que se compromete con la integridad, cada decisión se convierte en un acto de adoración, una declaración de que las normas de Dios importan más que la aprobación fugaz de la multitud. La integridad transforma el campo de juego en un espacio sagrado, donde las acciones reflejan la devoción del atleta por un propósito superior. ¿Pero por qué la integridad es tan esencial en los deportes? Esto se debe a que los deportes, como la vida, son un microcosmos de elecciones morales. Cada juego, cada práctica, cada competencia presenta una oportunidad para elegir entre el interés propio y el altruismo, entre el engaño y la honestidad, entre la gloria fugaz y el significado eterno. El deportista que abraza la integridad elige esta última, entendiendo que sus acciones son un reflejo de su fe. En un mundo donde a menudo dominan los atajos y los compromisos, la integridad se erige como un testimonio audaz y contracultural. Es un rechazo a amoldarse a los patrones del mundo, como nos exhorta Romanos 12:2, y un compromiso de ser transformados mediante la renovación de la mente. Para el atleta, esta renovación significa ver cada momento en el campo o cancha como una oportunidad para honrar a Dios a través de la excelencia y la justicia. La integridad también sirve como un poderoso testimonio ante los demás. Un atleta que juega con integridad se convierte en un ejemplo vivo de los principios de Dios en acción, inspirando a compañeros de equipo, oponentes y espectadores por igual. Sus elecciones hablan más que las palabras y demuestran que la fe no se limita a la iglesia o la sala de oración, sino que se extiende a todos los aspectos de la vida, incluidos los deportes. De esta manera, la integridad se convierte en una luz que brilla en el a menudo turbio mundo de la competencia, señalando a otros la fuente de la verdadera rectitud. Sin embargo, la integridad no siempre es fácil. A menudo requiere sacrificio, sacrificar recompensas inmediatas por recompensas eternas, ambición personal por la gloria de Dios y aprobación pública por la afirmación divina. Pero estos sacrificios no son pérdidas, son inversiones en un legado que trasciende el tiempo. Como nos recuerda Mateo 6, 19-20, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. El atleta que elige la integridad acumula tesoros que nunca se desvanecerán. Imagine el impacto de un mundo donde la integridad gobierna las acciones de cada atleta. Los juegos se jugarían con justicia, respeto y honor. Las rivalidades estarían marcadas por la admiración mutua más que por la animosidad. Las victorias se celebrarían no solo por la habilidad mostrada sino también por el personaje revelado. En un mundo así, los deportes llegarían a ser un reflejo del reino de Dios, un lugar donde prevalecerían la verdad y la justicia. Para el deportista que aspira a honrar a Dios, la integridad no es una opción, es un llamado. Es una decisión diaria alinear nuestras acciones con las normas de Dios, resistir las tentaciones de la deshonestidad y confiar en que los caminos de Dios son siempre más elevados. Es un compromiso de jugar no para beneficio personal sino para la gloria de Dios, sabiendo que la recompensa final no proviene de trofeos o títulos sino de las palabras, bien hecho, buen siervo y fiel.
Cuando el atleta ingresa al campo, la cancha o la pista, lleva consigo la responsabilidad de representar su fe. Cada movimiento, cada elección, cada momento se convierte en una oportunidad para reflejar la verdad de Dios. Y al hacerlo, no solo honran a su Creador sino que también inspiran a otros a llevar una vida de integridad. La integridad es algo más que deportes, se trata de la vida misma. Se trata de vivir de una manera que refleje el carácter de Dios, incluso cuando nadie esté mirando. Para el atleta fiel, esto significa jugar con honestidad, justicia y un profundo sentido de propósito, confiando en que sus acciones resonarán en la eternidad. Y en esa confianza encuentran la victoria definitiva. Los atletas existen en un ámbito de influencia único, un escenario donde se observa cada movimiento, se analiza cada palabra y se amplifica cada acción. Su plataforma trasciende los límites del campo de juego y llega a millones de vidas con un solo gesto o declaración. Esta inmensa visibilidad presenta una oportunidad extraordinaria. Una oportunidad no solo de inspirar sino de compartir la fe de maneras que resuenan profundamente en audiencias que de otro modo nunca encontrarían el mensaje de Dios. Los atletas ocupan una posición poco común en la sociedad. Sus logros los sitúan en el centro de atención, sus palabras tienen peso y sus acciones son examinadas por millones de personas. Esta atención crea una plataforma que pocos poseen, una plataforma no solo para inspirar sino también para liderar. Es aquí, en esta intersección de influencia y oportunidad, donde los atletas pueden convertirse en testigos poderosos de Cristo. Como nos recuerda Mateo 5:16, que vuestra luz brille delante de los demás, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas palabras resumen el llamado de cada creyente, pero adquieren un significado amplificado para quienes están en el ojo público. El acto de compartir la fe no siempre requiere grandes gestos o proclamaciones públicas. Si bien algunos pueden imaginar esto como subirse a un podio y pronunciar un sermón, la realidad tiene muchos más matices y, a menudo, es profundamente personal. La fe se comparte en los momentos sutiles de la vida cotidiana, a través de acciones, palabras y decisiones que reflejan el amor y la verdad de Dios. Para un atleta, estos momentos pueden ocurrir en el vestuario, en el campo o durante una conversación tranquila con un compañero de equipo. Considere la historia de Tim Tebow, un ex mariscal de campo de la NFL cuyo simple acto de arrodillarse en oración durante los juegos capturó la atención del mundo. El gesto de Tebow, aunque tranquilo y modesto, dice mucho sobre sus prioridades y su relación con Dios. No fue el acto de arrodillarse lo que causó impacto, sino la autenticidad detrás de él, la conexión visible entre su fe y sus acciones. A través de su humildad y franqueza, Tebow invitó a innumerables personas a explorar su propia relación con Dios, demostrando que incluso los pequeños actos de fe pueden tener un profundo efecto dominó. Pero el poder de compartir la fe se extiende mucho más allá de figuras de alto perfil como Tebow. Cada deportista, independientemente de su nivel de fama, tiene una esfera de influencia. Un jugador de secundaria podría inspirar a sus compañeros de clase. Un atleta universitario podría animar a sus compañeros y un participante de una liga de fin de semana podría afectar la vida de sus compañeros de equipo. La plataforma no tiene por qué ser enorme, lo que importa es el corazón detrás del mensaje. Compartir la fe puede adoptar muchas formas, cada una adaptada a la personalidad y circunstancias únicas del individuo. Para algunos, puede implicar orar abiertamente antes de un partido, no como una exhibición sino como un acto genuino de búsqueda de la guía y la presencia de Dios. Para otros, podría significar llevar una cruz o un brazalete con un versículo de la Biblia, no como una declaración de moda, sino como un testimonio silencioso de sus creencias.
Y para muchos, se logra mediante un estímulo silencioso, consolar a un compañero de equipo durante un momento difícil, ofrecer palabras de esperanza o simplemente escuchar con compasión. Estos actos, aunque aparentemente pequeños, están imbuidos del poder de plantar semillas de fe en los corazones de los demás. La belleza de utilizar la propia plataforma para compartir la fe reside en su autenticidad. El verdadero testimonio no consiste en imponer creencias a los demás, sino en vivir de una manera que atraiga naturalmente a las personas a la fuente de esa luz. Cuando un atleta encarna los frutos del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol, crea un espacio donde otros pueden encontrar la presencia de Dios a través de él. Este tipo de testimonio no solo es impactante sino profundamente transformador. Sin embargo, compartir la fe también requiere valentía. En un mundo donde la fe a veces puede ser recibida con escepticismo o incluso hostilidad, dar un paso adelante como creyente exige fuerza y convicción. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de vulnerabilidad cuando el poder de Dios se perfecciona. Como escribe Pablo en 2 Corintios 12:9, os basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El atleta que decide compartir su fe, incluso frente a las críticas, se convierte en un ejemplo vivo de esta verdad, demostrando que la fuerza de Dios supera con creces la oposición humana. No se puede subestimar el impacto de un testigo así. Imagínese a un joven aficionado observando a su jugador favorito inclinar la cabeza en oración antes de un partido. Ese simple acto podría despertar curiosidad sobre la fe, lo que llevaría a preguntas, conversaciones y tal vez incluso a un encuentro personal con Dios. O considere un compañero de equipo que ve a su colega responder a la victoria con humildad y a la derrota con gracia. Esa fuerza silenciosa, arraigada en la fe, puede servir como un faro de esperanza y aliento. Sin embargo, el acto de compartir la fe no está exento de desafíos. Los atletas pueden temer ser malinterpretados o juzgados, y la presión para ajustarse a las expectativas del mundo puede ser inmensa. Pero estos desafíos son oportunidades para confiar en la guía y la fortaleza de Dios. Cuando un atleta elige priorizar su testimonio sobre su miedo, entra en la plenitud de su llamado y se convierte en recipiente para la obra de Dios. Al compartir la fe, también hay un elemento de responsabilidad. Como advierte Santiago 3:1, no muchos de vosotros debéis llegar a ser maestros, hermanos míos, porque sabéis que los que enseñamos seremos juzgados más estrictamente. Este versículo sirve como recordatorio de que quienes comparten su fe deben hacerlo con humildad, integridad y un deseo genuino de glorificar a Dios, no a sí mismos. La plataforma no se trata de ganancia o reconocimiento personal, sino de señalar a otros hacia el Creador. A medida que el atleta abraza este llamado, descubre que su plataforma no se limita a los momentos de victoria o al aplauso de la multitud. Se extiende a las interacciones tranquilas, las oraciones invisibles y las innumerables oportunidades de reflejar el amor de Dios en los detalles de la vida cotidiana. El verdadero poder de su testimonio no reside en su capacidad de predicar sino en su voluntad de vivir una vida que apunte consistentemente a Cristo. Y entonces, la pregunta sigue siendo, ¿cómo utilizarás tu plataforma? Ya sea usted un atleta con seguidores en todo el mundo o alguien cuya influencia se extiende a un pequeño círculo de amigos, la oportunidad de compartir la fe está siempre presente. Cada decisión, cada palabra, cada acto de bondad se convierte en una pieza del tapiz más grande que Dios está tejiendo a lo largo de tu vida. Al final, el acto de compartir la fe a través del deporte no tiene que ver con la grandeza sino con la autenticidad. Se trata de dejar que la luz de Cristo brille a través de ti, iluminando la vida de quienes te rodean. Se trata de confiar en que incluso los gestos más pequeños, cuando se ofrecen con fe,
pueden crear olas de transformación que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Para el atleta que abraza este llamado, cada momento se vuelve sagrado. El campo, la cancha, la pista, todos se convierten en escenarios donde se muestra la gloria de Dios, no solo a través de palabras sino a través de una vida vivida en fiel obediencia. Y en esa obediencia, el atleta descubre el verdadero propósito de su plataforma, glorificar a aquel que le dio el don de la influencia y acercar a otros a él. La victoria y la derrota son los hilos gemelos que se entrelazan en el tejido del viaje de cada atleta. Llevan dentro de sí el poder puro de moldear el carácter, desafiar la fe y poner a prueba el alma. Para el atleta que busca honrar a Dios, estos momentos no se tratan solo del marcador, son oportunidades sagradas para reflejar la gracia y la humildad de Cristo. Ya sea parado en el podio o lidiando con el dolor de la derrota, la respuesta a estos momentos revela mucho más que habilidad, revela el corazón. Los deportes, por su propia naturaleza, despiertan emociones profundas. La euforia de la victoria puede parecer un triunfo personal, una validación del trabajo duro, el talento y la dedicación. Por otro lado, la derrota puede penetrar profundamente, creando dudas e inseguridades que amenazan con eclipsar incluso el espíritu más firme. Pero en medio de estos altibajos emocionales se encuentra una verdad más profunda: cada victoria y cada pérdida es una cita divina, una oportunidad de glorificar a Dios y acercarnos más a Él. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo se cita a menudo en el contexto del triunfo, pero su poder reside en su significado más amplio. No promete un éxito interminable ni inmunidad ante el fracaso. Más bien, ofrece una profunda seguridad de que Cristo proporciona fortaleza en todas circunstancias. Para el atleta que honra a Dios, esto significa reconocer su soberanía, no solo en los momentos de celebración sino también en los momentos más profundos de decepción. La victoria, por muy dulce que sea, conlleva el peligro del orgullo. El aplauso de la multitud, el brillo de una medalla o el reconocimiento de sus compañeros pueden fácilmente inflar el ego y llevar a un atleta a olvidar la fuente de su éxito. Sin embargo, las Escrituras advierten constantemente contra esta trampa. Proverbios 16:18 nos recuerda: antes de la destrucción va el orgullo, antes de la caída el espíritu altivo. El atleta que practica la humildad en la victoria desafía esta tendencia natural y, en cambio, elige dar el crédito que corresponde. Imagine un partido de campeonato en el que el jugador estrella lleva a su equipo a una victoria inesperada. La multitud ruge, las cámaras parpadean y los micrófonos se adelantan. En ese momento, el atleta tiene una opción: disfrutar de la gloria o redirigirla. Un simple reconocimiento: doy gracias a Dios por darme la fuerza y la oportunidad de jugar hoy, puede cambiar el enfoque de uno mismo al Creador. Al expresar gratitud a sus compañeros de equipo, entrenadores e incluso oponentes, el atleta demuestra un corazón que valora las relaciones y la comunidad por encima de los elogios personales. Pero ¿qué pasa con la derrota? Para muchos, perder se siente como un fracaso, un peso aplastante que persiste mucho después de que el juego ha terminado. La decepción puede generar frustración, ira o incluso amargura, tentando a los atletas a culpar a los demás o cuestionar su valor. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de vulnerabilidad cuando la humildad brilla más. La derrota, cuando se afronta con un corazón alineado con Dios, se convierte en un terreno fértil para el crecimiento, el aprendizaje y la resiliencia. Considere un atleta que, después de perder un partido crítico, se acerca a su oponente, le tiende la mano y le ofrece sinceras felicitaciones. Este acto de gracia no solo honra el espíritu deportivo sino que también refleja la humildad de Cristo. En Juan 13,
14-15, Jesús lava los pies de sus discípulos, diciendo, os he dado el ejemplo de que debéis hacer lo mismo que yo he hecho por vosotros. En la derrota, el atleta que honra a Dios encarna esta actitud de corazón de siervo, anteponiendo a los demás a sí mismo y confiando en que los propósitos de Dios son mayores que cualquier revés temporal. La humildad en la derrota también significa resistir la tentación de poner excusas o echar culpas. Más bien, implica autorreflexión y voluntad de aprender de los errores. Un deportista que admite abiertamente sus defectos y busca mejorar demuestra una madurez que va más allá del juego. Esta transparencia puede inspirar a otros, mostrando que el fracaso no es el fin, sino un trampolín hacia cosas más grandes. Tanto la victoria como la derrota son pasajeras. La gloria de una victoria se desvanece y el dolor de una derrota disminuye con el tiempo. Lo que queda es el impacto de cómo se manejaron estos momentos. El deportista que practica la humildad deja un legado que se extiende mucho más allá del campo de juego. Sus acciones hablan de las verdades eternas del Evangelio, que la fuerza viene de Dios, que el orgullo lleva a la ruina y que la humildad abre la puerta a la gracia. La belleza de la humildad reside en su fuerza silenciosa. No busca atención ni reconocimiento, sino que irradia a través de acciones y actitudes genuinas. Para el atleta, esto podría consistir en alentar a un compañero de equipo que está teniendo dificultades. Reconocer las contribuciones de los demás durante una entrevista posterior al juego o simplemente mantener la compostura ante las críticas. Estos actos, aunque sutiles, tienen un impacto profundo y sirven como testimonio de la fe y el carácter del atleta. Vale la pena señalar que la humildad no es sinónimo de pasividad o debilidad. Al contrario, la verdadera humildad requiere una fuerza inmensa. Se necesita valor para admitir errores, renunciar a la gloria personal y poner a los demás por encima de uno mismo. Exige una confianza profunda en el plan de Dios y una voluntad de ceder el control. Para el atleta que adopta este camino, la humildad se convierte en una fuente de empoderamiento que le permite afrontar las complejidades de la competición con gracia y dignidad. En última instancia, practicar la humildad tanto en la victoria como en la derrota se trata de alinear la propia perspectiva con la de Dios. Se trata de reconocer que cada juego, cada desafío y cada resultado es parte de una narrativa más amplia, una narrativa que Dios está escribiendo para su gloria. El atleta que comprende esta verdad aborda cada momento con gratitud, sabiendo que su identidad no se define por victorias o derrotas sino por su relación con el Creador. La victoria y la derrota no son puntos finales, son oportunidades. Oportunidades para crecer en la fe, reflejar el carácter de Dios e influir en otros de maneras que trascienden el juego. Para el atleta que honra a Dios, cada paso en el campo o la cancha es una oportunidad de encarnar la humildad de Cristo, confiando en que en todas las cosas, éxito o fracaso, Él está obrando para bien. Entonces, la próxima vez que un atleta se encuentre en el centro de atención de la victoria o luche con las sombras de la derrota, surge la pregunta, ¿cómo responderá? ¿Buscarán su propia gloria o elegirán el camino de la humildad, señalando a otros hacia aquel que los fortalece? La respuesta, moldeada por la fe y guiada por la palabra de Dios, tiene el poder de dejar una marca eterna. Y en eso hay una victoria mucho mayor que la que cualquier trofeo podría ofrecer. Los talentos no se distribuyen al azar, son regalos divinamente elaborados, intrincadamente entretejidos en la estructura de quienes somos. Cada habilidad, ya sea grande o pequeña, es un reflejo de la obra de Dios, diseñada con un propósito mucho más allá de lo que a menudo percibimos. Para los atletas, la fuerza física, la concentración mental y la habilidad técnica que poseen no son meras herramientas para el logro personal, sino oportunidades para glorificar a aquel que les dio la vida.
Esta verdad transforma cada práctica, cada sprint, cada competencia en algo mucho más grande que un esfuerzo humano, se convierte en un acto de adoración. Colosenses 3:23 proporciona una lente profunda a través de la cual ver el uso de los talentos. Hagas lo que hagas, hazlo con todo tu corazón, como si trabajaras para el Señor, no para los amos humanos. Esta escritura reformula la esencia misma de las actividades deportivas. Ya no se trata de impresionar a los espectadores, ganar elogios o alcanzar fama. Más bien, se centran en algo infinitamente más significativo: honrar a Dios. Esta perspectiva infunde significado a cada acción, elevando lo mundano a lo sagrado. Imagínese a un atleta preparándose para una carrera. Las horas de entrenamiento, el sudor y los sacrificios ya no son una carga cuando se consideran una forma de adoración. Cada paso dado en la preparación es una expresión de gratitud a Dios, una manera de decir: gracias por este regalo, lo administraré bien. Esta mentalidad transforma no solo el esfuerzo sino también el resultado. El éxito ya no se define por trofeos o récords sino por la fidelidad en utilizar las habilidades dadas por Dios en su máximo potencial. La historia del saltador olímpico David Boudia ilustra maravillosamente este principio. En la cima de su carrera, Boudia declaró abiertamente: se trata de glorificar a Dios. Para él, los clavados no eran solo actuaciones técnicas sino actos de devoción. Su atención no estaba en la medalla de oro sino en honrar al Creador que lo había bendecido con la capacidad de competir. Este cambio de perspectiva lo liberó de la presión de buscar la validación del mundo y lo ancló en el propósito eterno de glorificar a Dios. Pero, ¿cómo se glorifica uno a Dios a través del talento atlético? Comienza reconociendo la fuente de ese talento. Un atleta que reconoce que sus habilidades son regalos de Dios aborda su oficio con humildad. Entienden que su fuerza, velocidad o precisión no son creadas por ellos mismos sino divinamente dadas. Este reconocimiento fomenta un sentido de mayordomía, una responsabilidad de usar estos dones de una manera que refleje el carácter de Dios. La mayordomía se manifiesta en la dedicación. Los atletas que ven sus talentos como regalos de Dios no los dan por sentado. Se entrenan diligentemente, no por deseo de gloria personal sino como un acto de obediencia. Su disciplina se convierte en un reflejo de su fe, una forma de honrar al Creador que les confió estas habilidades. Esta dedicación no se limita a la preparación física, se extiende a la preparación mental y espiritual. La oración, la meditación en la palabra de Dios y la búsqueda de su guía se convierten en partes integrales de su viaje. Otra forma en que los atletas glorifican a Dios es a través de su actitud en el campo o la cancha. Un atleta que compite con integridad, justicia y respeto demuestra los valores del reino de Dios. Se niegan a tomar atajos, engañar o menospreciar a los demás, incluso cuando hay mucho en juego. Sus acciones se convierten en un testimonio del poder transformador de la fe, mostrando que no vale la pena comprometer el carácter para alcanzar el éxito. Los atletas también glorifican a Dios al aceptar su papel como embajadores de su amor. Sus plataformas les brindan la capacidad de llegar a las personas como pocos pueden hacerlo. Una palabra amable a un compañero de equipo, un gesto de aliento a un oponente o un momento de oración antes de un partido pueden decir mucho sobre su fe. Estos pequeños actos de gracia se extienden hacia afuera, plantando semillas de esperanza y curiosidad en quienes los presencian. Pero glorificar a Dios a través del talento no está reservado a los momentos de victoria. En tiempos de fracaso o lucha, la respuesta de un atleta fiel puede ser aún más poderosa. Cuando eligen confiar en Dios en medio de la decepción, demuestran una confianza profunda en el que trasciende las circunstancias. Su resiliencia se convierte en un reflejo de la fuerza de Dios y ofrece un testimonio poderoso a otros que tal vez estén enfrentando sus propios desafíos.
Para los atletas, glorificar a Dios también significa entregarle el resultado. Esto no implica falta de esfuerzo, sino más bien un reconocimiento de que los resultados están, en última instancia, en manos de Dios. Un atleta que compite con esta mentalidad experimenta una profunda libertad. Ya no se definen por victorias o derrotas, sino por su fidelidad para usar sus talentos para la gloria de Dios. Esta perspectiva aporta paz, incluso en los momentos más intensos de competición. El impacto de glorificar a Dios a través del talento se extiende mucho más allá del atleta individual. Sus acciones inspiran a otros a considerar sus propios dones y cómo podrían usarlos para honrar a Dios. Cuando los espectadores ven a un atleta dedicando su actuación al Señor, los desafía a reflexionar sobre sus propias vidas. Están usando sus talentos, ya sea en los deportes, el trabajo o las relaciones, para glorificar a Dios. Este efecto dominó transforma el viaje del atleta en un ministerio que toca innumerables vidas. La belleza de esta vocación es que no se limita a los atletas profesionales o a aquellos con habilidades extraordinarias. Cada persona ha recibido dones de Dios de maneras únicas y cada don puede usarse para su gloria. Ya sea correr un maratón, entrenar un equipo de liga pequeña o simplemente jugar un juego informal con amigos, el principio sigue siendo el mismo, cuando se hacen con un corazón que busca honrar a Dios. Estas actividades se convierten en actos de adoración. Glorificar a Dios a través del talento requiere una rendición continua del orgullo y un compromiso con la humildad. Es un reconocimiento de que el centro de atención pertenece a Dios, no a uno mismo. Esta mentalidad cambia el enfoque del logro personal al propósito divino, creando un legado que resuena más allá del mundo temporal de los deportes. Al final, el atleta que usa sus talentos para la gloria de Dios entiende que su audiencia final no son los fanáticos en las gradas ni los jueces en la mesa, sino el Creador del universo. Cada paso, cada movimiento, cada salto se convierte en un reflejo de su fe, una declaración de que sus habilidades no son suyas, sino dones que pueden usar al servicio de aquel que les dio la vida. Esta es la esencia de Colosenses 3:23, trabajar con todo el corazón, no para la aprobación humana sino para la gloria de Dios. Es un llamado que transforma lo ordinario en extraordinario, lo temporal en eterno. Para el atleta que acepta esta verdad, su viaje se convierte en más que una búsqueda de la grandeza, se convierte en un poderoso testimonio del amor, la gracia y la soberanía de Dios. Y en eso encuentran un propósito mucho mayor que el que cualquier medalla podría ofrecer. Los deportes poseen una habilidad misteriosa y profunda para trascender fronteras, forjando conexiones entre personas que de otro modo nunca se conocerían. Las experiencias compartidas de competencia, trabajo en equipo y desafíos crean un terreno fértil para que florezcan las relaciones. Para el atleta que busca honrar a Dios, estas relaciones no son meros subproductos del juego sino oportunidades divinas para reflejar su amor. A través del deporte se forman vínculos y se construyen puentes, convirtiendo el campo de juego en un espacio donde los principios de la fe cobran vida. La Biblia habla del poder de las relaciones en Juan 13:35, en esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Este versículo resume la esencia de lo que significa honrar a Dios a través de la conexión. El amor, expresado a través de acciones y actitudes, se convierte en testimonio del poder transformador de la fe. En el contexto de los deportes, este amor se manifiesta de maneras tan simples como profundas. Imagínese a un atleta ayudando a un oponente a ponerse de pie después de una caída. Es un pequeño gesto, aparentemente insignificante en el fragor de la competencia, pero que dice mucho. En ese momento, el atleta prioriza la compasión sobre la rivalidad, demostrando que el juego no se trata solo de ganar sino de encarnar valores que honran a Dios.
Estos momentos de bondad son semillas plantadas en los corazones de los demás, semillas que pueden convertirse en curiosidad acerca de la fe que inspira tales acciones. Los compañeros de equipo también se convierten en una parte integral de este viaje relacional. Los vínculos que se forman a través de luchas, victorias y derrotas compartidas a menudo se parecen a los de una familia. Para el atleta que honra a Dios, estas relaciones son oportunidades para alentar, elevar e inspirar. Una palabra de apoyo a un compañero de equipo que está pasando por un momento difícil, una celebración del éxito de otra persona o la voluntad de compartir el crédito por una victoria. Todas estas acciones reflejan la humildad y el amor que Jesús ejemplificó. Pero el impacto de construir relaciones a través del deporte se extiende más allá de los compañeros de equipo y los oponentes. Los espectadores, entrenadores e incluso observadores casuales se ven atraídos a la esfera de influencia creada por un atleta que prioriza la conexión. La forma en que un atleta interactúa con los demás, ya sea mediante un apretón de manos, una sonrisa o un reconocimiento sincero, deja una impresión que perdura mucho después de que termina el juego. Estas acciones aparentemente pequeñas se convierten en poderosos testimonios de la fe que las guía. Los deportes también brindan una oportunidad única para derribar barreras. Las diferencias culturales, sociales y lingüísticas a menudo se desvanecen ante los objetivos compartidos y el respeto mutuo. Un atleta que busca construir relaciones a través del deporte se convierte en un puente que conecta a personas de diversos orígenes y fomenta la unidad. Esta unidad es un reflejo del reino de Dios, donde todos son valorados y amados. En un mundo a menudo marcado por la división, el poder relacional de los deportes sirve como recordatorio del deseo de Dios de armonía entre sus hijos. La belleza de estas relaciones reside en su autenticidad. Las conexiones genuinas no son forzadas, surgen naturalmente de un corazón que busca honrar a Dios. El deportista que aborda cada interacción con humildad y amabilidad no lo hace por obligación sino por una profunda comprensión de su vocación. Esta autenticidad resuena en los demás, acercándolos y abriendo puertas a conversaciones más profundas sobre la fe. Considere el papel del estímulo en la construcción de relaciones. Un atleta que constantemente anima a los demás, celebra sus logros y ofrece apoyo durante los desafíos se convierte en un faro de positividad. Este estímulo no se limita a las palabras, se refleja en acciones y actitudes que priorizan el bienestar de los demás. Al hacerlo, el atleta refleja el amor de Cristo, quien continuamente animó y elevó a quienes lo rodeaban. Incluso en momentos de tensión o conflicto, un atleta puede optar por construir relaciones en lugar de derribarlas. El fragor de la competencia a menudo genera emociones que pueden provocar malentendidos o desacuerdos. Pero un atleta que honra a Dios aborda estas situaciones con gracia, buscando una resolución en lugar de una escalada. Al ofrecer perdón, extender una mano de reconciliación o simplemente elegir no tomar represalias, demuestran el poder del amor y la humildad. El impacto de construir relaciones a través del deporte no se limita al momento presente. Las conexiones que se forman en el campo o la cancha a menudo se extienden a otras áreas de la vida, creando redes de apoyo, amistad y respeto mutuo. Estas relaciones se convierten en oportunidades para compartir la fe de maneras más profundas y significativas. Un atleta que constantemente ha demostrado amor y humildad cristiano se gana la confianza y la admiración de los demás, haciéndolos más receptivos a las conversaciones sobre Dios. Pero construir relaciones a través del deporte no está exento de desafíos. Requiere intencionalidad, paciencia y voluntad de poner a los demás en primer lugar. Significa mirar más allá de las metas y logros personales para ver las necesidades y el valor de quienes lo rodean. Exige un corazón abierto a la conexión y una mentalidad que priorice la unidad sobre la competencia.
Para el atleta que abraza esta vocación, las recompensas son inconmensurables. A través de estas relaciones, el atleta se convierte en un recipiente del amor de Dios, un testimonio vivo del poder transformador de la fe. Sus acciones hablan más que las palabras y muestran que los valores de humildad, bondad y compasión no son solo ideales sino realidades que se pueden vivir todos los días. Al hacerlo, honran a Dios e inspiran a otros a hacer lo mismo. En última instancia, construir relaciones a través del deporte se trata de reflejar el corazón de Dios. Se trata de amar a los demás como Él nos ama a nosotros, con un amor desinteresado, incondicional y duradero. Ya sea a través de un simple acto de bondad, una palabra de aliento o un gesto de reconciliación, el atleta que prioriza las relaciones demuestra la belleza del amor de Dios en acción. A medida que se desarrolla el juego y la competencia se intensifica, el atleta que honra a Dios recuerda que la verdadera victoria no está en el marcador sino en las conexiones hechas y el amor mostrado. Estas relaciones, forjadas a través de la experiencia compartida del deporte, se convierten en un testimonio de la fe que los guía. Y en eso encuentran un propósito mucho mayor que el juego en sí. Los deportes ofrecen más que desafíos físicos, presentan una oportunidad espiritual para glorificar a Dios en cada juego, práctica e interacción. Jugar con integridad, compartir tu fe, practicar la humildad, usar tus talentos para la gloria de Dios y construir relaciones muestran lo que significa ser un atleta fiel. Entonces, cuando entres al campo, pregúntate, ¿cómo honraré a Dios hoy? Porque en el juego de la vida, esa es la victoria definitiva.